para comenzar, ¿no? ¿Qué es lo que determina el currículo? El qué, el cómo y el cuándo se forman a los ciudadanos y debe ser congruente con las necesidades cualitativas de la sociedad. Bien, del Real Decreto 126-2014 se desarrolla en la Comunidad Valenciana el decreto de currículo, del que ya hemos hablado, ¿no? El 108-2014, donde se especifica de qué forma se va a trabajar el currículo en esta autonomía, ¿no? Entonces, ¿qué es este documento puente? ¿No? Que se creó a partir de ese decreto curricular. Es la concreción curricular de cada una de las etapas. Tenemos el 108-2014 en todas las áreas de educación primaria y del Real Decreto 1105-2014, el Decreto 87-2015 para secundaria, para eso y bachillerato. Por ejemplo, ¿qué nos plantea el Real Decreto 126-2014? Están los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, ¿no? Que son los que vienen a indicar de qué forma alcanzan las competencias el alumnado una vez que uno trabaja estos contenidos a partir de estos criterios de evaluación. Lo mismo pasa con el decreto 108-2014. Fijaos, aquí está, contenidos y criterios de evaluación del área de educación artística música. Curso primero, bloque 1, escucha, se señalan los contenidos, los criterios de evaluación y al lado las competencias claves que se trabajan cada vez que trabajamos cada uno de estos criterios de evaluación. Lo que os decía, esto está ya todo hecho y muy sencillo. Si yo tengo una tarea o un proyecto en el que estoy trabajando estos contenidos y este criterio de evaluación, ya yo sé cuáles son las competencias, porque me vienen indicadas. No tengo que inventármelas. Yo sé qué competencias estoy trabajando cuando trabajo estos criterios de evaluación. ¿Vale? ¿Cuál es la función del documento puente? Relacionar todos los elementos del currículum. Los objetivos generales de etapa, los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y las competencias clave. Fijaos este caso en la plantilla de primaria. El documento puente que vosotros tendréis en recursos de cada una de las asignaturas, tanto de primaria como de secundaria, tendréis acceso a cada una de las asignaturas. Nos señala por un lado el área, el bloque, los contenidos, los criterios de evaluación y los indicadores de logro. ¿Vale? En la plantilla de eso, pues pasa exactamente lo mismo. Tenemos por un lado el área, el bloque, los contenidos y fijaos que las áreas vienen señaladas de acuerdo al curso. Esto nos permite ver la progresión que se da de un curso a otro. Aquí tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Cómo vamos trabajando progresivamente un mismo contenido y veremos cómo los criterios de evaluación se complejizan al igual que los indicadores de logro, ¿no? Lo mismo para secundaria. Aquí esto lo que indica es primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO, cómo se trabaja determinados contenidos, con qué criterios de evaluación y cómo se va profundizando, ¿no? Y nos aparecen las competencias clave y los estándares del Real Decreto, pero los estándares no son asunto nuestro. Centrémonos, a nosotros nos importa saber qué contenidos estamos trabajando, cuáles son los criterios de evaluación y los indicadores de logro. Porque los estándares de los estándares se encarga directamente el gobierno central. ¿Vale? Entonces, aquí está la concreción curricular de etapa. Tenemos contenidos, criterios de evaluación, indicadores de logro. Allí es donde tenemos que centrarnos. Contenidos, criterios de evaluación, indicadores de logro, competencias que vienen señaladas además. ¿Qué son los criterios de evaluación? Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se debe evaluar y que el alumnado debe lograr tanto en conocimientos como en competencias. Se utilizan para valorar el grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de cada etapa educativa. Fijaos, los criterios de evaluación vienen indicados en infinitivo. Identificar, en este caso, ¿no? Piezas sencillas y variadas de nuestra cultura, esto debe ser de música.
Luego, los estándares de aprendizaje. En esto no quiero detenerme demasiado, ¿vale? Describen los estándares de aprendizaje al finalizar la etapa en primaria, el ciclo de etapa en ESO y el curso en bachillerato. Son competencia exclusiva del gobierno, tanto para las áreas troncales como para las específicas. Es decir, a través de los estándares de aprendizaje es que el gobierno mide si las competencias han sido adquiridas o no y le sirve para generar las pruebas que se realizan, ¿no? Los estándares de aprendizaje que definen son para el conjunto de la etapa, es decir, no son para un curso específico, sino son para el conjunto de la etapa de primaria, para el conjunto de la etapa de la ESO. Son de exclusiva competencia del gobierno, tienen especificaciones de los criterios de evaluación, definen resultados de aprendizaje, ¿no? Allí, donde se expresan en las pruebas que se realizan al finalizar cada etapa. Deben ser observables y medibles, permiten graduar el rendimiento conseguido y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas comparables. Pero no quiero que os quedéis con los estándares de aprendizaje, ¿vale? No quiero que os quedéis con ellos. Olvidaos si os van a traer confusión. Vamos a centrarnos en lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué otras ventajas nos da el documento puente? Permite visualizar niveles de competencia curricular que harán posible la programación y evaluación de los aprendizajes de refuerzo y ampliación. Ya veremos cómo. ¿Qué más nos permite? Realizar adaptaciones curriculares individuales significativas para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Ya veremos cómo. Facilitando la atención a la diversidad y la inclusión. Ya veremos cómo. Aquí tenéis una vista general, en el caso de primaria, de cómo es el documento puente, ¿no? Fijaos que vienen los contenidos señalados por cada curso, O sea, claro, esto a veces si estoy trabajando varias materias o asignaturas, la verdad es un poco, tengo que buscar primero el de educación artística, luego el de matemáticas, luego, depende de las áreas que esté trabajando, ¿no? Pero bueno, sirve para que nosotros tengamos claro qué contenidos se trabajan en cada curso, ¿m? Los criterios de evaluación, fijaos cómo son diferentes, y los indicadores de logro. Fijaos cómo se avanza, cómo se complejiza, ¿m? De un curso a otro, hasta que lleguemos a sexto curso. Y algo muy importante, fijaos cómo al lado de cada indicador de logro se reflejan las competencias que se están trabajando. ¿Mm? Aquí está todo muy claro. Bueno, los estándares de evaluación, pero no quiero meterme con los estándares de aprendizaje. Luego, tiene unos elementos prescriptivos que no pueden ser modificados, que vienen así por ley. Incluso si uno mira un libro de texto que está trabajando en este momento y lo compara con los contenidos y criterios de evaluación del documento puente, muchas veces puede encontrarse con sorpresas. Estos elementos prescriptivos vienen dados directamente del currículum. Son estos los que debemos seguir. Y así nosotros podemos diseñar nuestras propias estrategias de aprendizaje, como en el caso de la UDI. Los elementos orientativos son los indicadores de logro. Puede pasar que de repente estamos trabajando un criterio de evaluación y pensamos, ¿vale?, que podríamos nosotros sugerir otro indicador de logro que expresa mejor, ¿no?, la adquisición de esa competencia. Que lo expresa mejor. ¿Cómo se expresan los indicadores de logro? Identifica, es capaz, señala. Pero son elementos orientativos. O sea, esto nosotros lo podemos adaptar y modificar. Esto no, esto es prescriptivo. Tanto los contenidos como los criterios de evaluación son prescriptivos. Así vienen por decreto. Los indicadores de logro son orientativos. Si lo necesitamos, nosotros podemos modificarlos y ajustarlos a lo que estamos trabajando. Y al lado de cada indicador de logro están las competencias que estamos trabajando. Lo repito porque es muy importante tenerlo claro. El formato del documento puente permite visualizar la progresión de los elementos a lo largo de cada etapa, como os estaba indicando. Esto está por curso, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto curso, ¿no? Y ahí progresivamente muestra los contenidos, los criterios y luego aquí vienen los indicadores de logro. Entonces, fijaos, diferencia entre contenidos de primero y segundo en el caso
de educación musical, de música. Audición e identificación de una selección de ejemplos musicales breves o fragmentos significativos ajustados al nivel. Disfrute, atención e interés por la audición de la música. Expresión de sensaciones tras la escucha mediante la palabra y lenguaje plástico. Y aquí está la relación que tiene el contenido con el criterio de evaluación. ¿Con qué criterio yo trabajo estos contenidos? Identificar piezas musicales en nuestro entorno a través de audiciones en el aula, participando activamente y mostrando interés y expresar sensaciones tras la escucha de forma verbal y mediante la expresión plástica. ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica que en realidad nosotros, el producto que vayamos a elaborar, ese producto final, esa tarea que vayamos a elaborar, fijaos que tenemos plena libertad para poder construirla. Tenemos el criterio de evaluación que nos indica qué es lo que debemos trabajar, cuál es el objetivo que estamos trabajando a partir de estos contenidos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos evaluar? Y ya a partir de allí, nosotros desarrollamos nuestra tarea. ¿Qué más? Pues relación con el objetivo general de etapa, que también está bien. Ya dijimos, son elementos prescriptivos, ¿no? Otras relaciones entre los criterios de evaluación y los estándares del Real Decreto, pero no nos quedemos en ello. Vamos a seguir hacia lo que nos importa. Criterios de evaluación y su relación con los indicadores de logro. Identificar piezas musicales en nuestro entorno a través de audiciones. Indicador de logro. Identifica piezas musicales en nuestro entorno a través de audiciones en el aula. Y así se va complejizando, ¿no? En cada curso. En segundo curso ya tenemos 2 indicadores de logro. En tercer curso tenemos 3 indicadores de logro de acuerdo a nuestro criterio de evaluación, que ya se complejiza. ¿Para qué nos sirve el indicador de logro? El indicador de logro nos sirve para evaluar. Esto es lo que nosotros, cuando creamos nuestras rúbricas, esto es lo que evaluamos, ¿no? Nos permite evaluar directamente. Un indicador de logro sirve para generar rúbricas de evaluación, para saber de cuál es la capacidad, cuál es el saber hacer y el ser de nuestro alumnado al trabajar esos contenidos y esos criterios de evaluación. Identifica lo que decíamos, mientras que los criterios de evaluación están expresados en infinitivo, los indicadores de logro siempre van expresados en tercera persona del indicativo, ¿no? Identifica, participa, expresa. Está muy claro. Esto yo creo que queda muy claro. ¿Cuáles son las características y las utilidades de los indicadores de logro? Elementos orientativos, ya lo dijimos, elaborados a partir de los criterios de evaluación, establecen una relación más precisa con las competencias clave y separan procesos, esto está muy claro, facilitan la evaluación integrada de contenidos y competencias, lo que os había señalado, evaluación integrada, y hacen posible graduar el rendimiento para cada nivel. Garantizan que al finalizar la etapa se consigan los resultados de aprendizaje que establecen los estándares relacionados con cada uno de los criterios de los que parten, y son elementos elaborados tanto para la programación como para la evaluación de los aprendizajes integrados en las unidades didácticas de las programaciones. Es decir, yo necesito, bueno, aquí lo que necesitamos y lo que vamos a trabajar en este tercer módulo es cómo vosotros y vosotras vais a incorporar los criterios de evaluación y los indicadores de logro a vuestra UDI, a vuestra unidad didáctica integrada, que ya aquí vais a diseñar, ¿no? Vais a incorporar vuestras tareas, la misma que ya traíais, o si queréis generar una nueva, y actividades y ejercicios, vais a incorporar los criterios de evaluación y los indicadores de logro. Están redactados en términos competenciales como resultados de aprendizaje. Incluyen procesos de diferente nivel de complejidad, contenidos de diversos tipos y contextos de realización adecuados a la naturaleza de ejecución de los aprendizajes. Pensemos, cuando hablamos de contextos de realización, en las tareas, de contenidos en ejercicios y de procesos en las actividades. Procesos cognitivos, ¿no? De diferente nivel de complejidad. Pensemos en los contenidos que trabajamos a través de los ejercicios. Pensemos en los contextos de realización adecuados a la naturaleza de ejecución de los aprendizajes que están expresados en nuestras tareas.
Ello facilita su observación en contextos reales. Se han secuenciado de forma progresiva y diferenciada para facilitar la identificación y evaluación de los aprendizajes básicos de cada nivel, permitiendo así la atención a la diversidad desde las programaciones de aula y la continuidad de los aprendizajes entre niveles. Ya veremos cómo, ya veremos cómo. Fijaos, 3 indicadores son los recomendables para cada criterio de evaluación. Se recomiendan 3 indicadores para cada criterio de evaluación. 3 indicadores como bloque, quiero decir, porque como veis, se complejiza mientras vamos avanzando. 3 indicadores como bloque. Como bloque de análisis, como que expresa un criterio de evaluación. Fijaos aquí, cuando tenemos una adaptación curricular significativa, un refuerzo, nosotros el indicador de logro nos permite saber en realidad qué es lo que necesitamos, qué resultados esperamos del trabajo de nuestro alumnado. Y esto permite hacer adaptaciones metodológicas sin necesidad de reducir contenido, ¿no? Si yo sé que lo que necesito evaluar, yo sé que él ha adquirido la competencia, si identifica las piezas musicales a través de audiciones en el aula, si identifica piezas sencillas y variadas a través de nuestra cultura, si reconoce ejemplos variados de obras de diferentes géneros y estilos de nuestra cultura, ¿esto nos permite hacer adaptación o no? ¿Qué pensáis? Si trabajamos directamente con el indicador de logro, tenemos mucha más capacidad de orientarnos a la hora de evaluar o de hacer la adaptación curricular que necesita el alumnado con mayor dificultad del aula. Es distinto a trabajar con el libro de texto, donde yo espero que realice el ejercicio que yo estoy poniendo, o evaluar directamente en un examen. Claro, esto permite, además, una evaluación formativa, una evaluación tanto del proceso en sí como de la evaluación final. Entonces, tenemos 2 cosas que nos permiten los indicadores de logro. Hacer adaptaciones curriculares sin necesidad de reducción de contenido, porque estamos mirando qué es lo que queremos que alcance nuestro alumnado, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, se me ha ido. Y por otro lado, pues eso que nos da, es una herramienta fundamental a la hora de hacer adaptaciones curriculares inclusivas, sin necesidad de reducir el contenido, sin necesidad de depender de lo que nos indique el libro de texto y pensar más en la evaluación como un proceso. Y se puede incidir más en la evaluación formativa, aunque luego tengamos una evaluación final, cuando se realiza el producto final, ¿no? Fijaos la correspondencia que existe entre los bloques de contenidos de primaria y eso, que es otra de las cosas que se expresa claramente en el currículum. Fijaos cómo están relacionadas las áreas de ciencias de la naturaleza de primaria con biología y geología, física y química y tecnología en la educación secundaria, ¿no? Lo mismo pasa, a ver, sí, con áreas como lengua castellana y literatura, son los mismos bloques, escuchar y hablar, leer, escribir, conocimiento de la lengua y educación literaria en primaria, y luego en educación secundaria, escuchar y hablar, leer y escribir, conocimiento de la lengua y educación literaria. O sea, hay continuidad entre los contenidos que se trabajan en una etapa y en otra. Tienen sentido. Hay una correspondencia. Bueno, otros documentos. El perfil de área. Vosotros lo vais a tener que trabajar porque de hecho es uno de los ejercicios de la actividad de este módulo, ¿no? Fijaos que facilitan evaluación integrada del grado de dominio de las competencias y los contenidos. Permiten relacionar, aquí es donde nos vamos a concentrar para construir nuestros perfiles de área. La relación que existe entre criterios, indicadores, con procedimientos e instrumentos de evaluación que ofrezcan validez y fiabilidad. Y a partir de los perfiles de área se pueden elaborar los perfiles de cada una de las competencias. Fijaos, por ejemplo,
Aquí tenemos que estamos trabajando el área de educación artística música en el primer nivel de educación primaria, el bloque 1, y aquí vemos cómo creamos nuestro perfil de área en este criterio de evaluación. Primero, de primer curso, ¿no? De primer nivel, de educación artística y música. El bloque que estamos trabajando es el bloque 1, y estamos trabajando el tercer indicador de logro. Entonces, primer EA-M, educación artística y música, bloque 1.3, que es el criterio de evaluación que estamos trabajando. Interesante, ¿no? Y aquí tenemos las competencias que estamos trabajando cuando trabajamos este criterio de evaluación. Conciencia de expresiones culturales, competencia social y cívica y competencia en comunicación lingüística. Sabemos que si trabajamos este criterio, estamos trabajando estas competencias. Lo mismo con el resto. Así creamos nuestro perfil de área. Y ya lo veréis. Fijaos, aquí está, más específico. Bloque 1 de educación artística y música. Primer curso, primer nivel de educación artística y música. Bloque 1.3. Ya yo sé que estoy trabajando el bloque 1 y el punto 3. Importantísimo. Esto es importantísimo. Y aquí tengo mis 3 indicadores de logro. Que los indicadores de logro me indican exactamente en qué momento estoy trabajando una u otras competencias. Antes las teníamos de manera general y aquí nos indica con precisión cuándo estamos trabajando unas u otras. ¿Qué tal? Esto, a ver, más fácil y más práctico y más libertad pedagógica a la hora de diseñar vuestras estrategias de aprendizaje, creo que no hay. Vale, luego viene el perfil de competencia que indicará la contribución de cada una de las áreas al desarrollo y adquisición de cada competencia. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la competencia digital en sexto curso de educación primaria, la contribución a las áreas, está definida por 35 criterios de evaluación, 35, está muy claro, que digamos que aparece 35 veces, ¿no? Aparece 35 veces esta competencia. Pensemos un momento en los criterios de evaluación. En 35 criterios de evaluación procedentes de todas las áreas del currículo. Entonces yo sé, por ejemplo, que la competencia digital en sexto curso de educación primaria está en 6 criterios de evaluación de lengua y literatura. En 6 criterios de evaluación también de valencià, lengua y literatura. En lengua extranjera me aparecen 3 criterios de evaluación, en matemáticas en 4, en ciencias naturales en 1 y así sucesivamente. ¿Veis? ¿Veis? Aquí queda claro cuándo estamos trabajando una competencia y cuándo estamos trabajando otra. Y de qué forma, con este nivel de especificidad, de qué forma se expresa curricularmente. Nada, gracias por vuestra atención y lo siguiente será mostraros la actividad que vamos a realizar en esta fase. Muchas gracias.